Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Se fueron a predicar el arrepentimiento. Jesús, al decidirse a formar el nuevo pueblo de Dios, escoge y envía a los 12 a una especie de entrenamiento temporal. Al realizar este envío, Él les comunica sus mismos poderes y les da también algunas explícitas recomendaciones. Su comprometedora misión, que tiene como tema principal el anuncio del reino de Dios y la conversión, ha de caracterizarse fundamentalmente por la pobreza. Tal actitud de confiado desprendimiento, lo mismo en lo personal que en lo comunitario, les dará la riqueza de una insospechada libertad de espíritu. Como lo hemos dicho, Jesús envía a los 12 discípulos a predicar. Les encarga algo muy importante y delicado y les da una serie de indicaciones que tienen que cumplir para llevar a cabo esa misión. Primero, les envía de dos en dos. Les encarga que lleven para el camino un bastón y nada más. Una túnica, dice también, una sola túnica, dice también el Evangelio. Pero que no lleven ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en el cinto, la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, una sola túnica. Pero no solamente se queda ahí, sino que más adelante les pide que permanezcan en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en un lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse que se sacudan el polvo de los pies, como señal de advertencia. ¿Cómo será esto posible? Les encarga algo muy importante y les deja a la deriva. ¿Qué significan todas estas indicaciones que Jesús les da? Si nos fijamos con detenimiento, vemos que todas tienen algo en común, que es lo fundamental, o que en lo fundamental es la transmisión del mensaje, y para ello tienen que estar centrados en esa tarea. Por eso todas las instrucciones que han recibido se podrían resumir en una: deben ir despegados, desprendidos de las falsas seguridades, para que tengan su confianza en Dios. Los enviados que confían más en su propio equipaje que en la fuerza del mensaje a comunicar, perderán su credibilidad. Vamos a analizar más detenidamente cada una de las instrucciones que Jesús les encomienda. Primero les pide que, aparte de un bastón, no lleven más para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero, que lleven sandalias, pero una sola túnica, una túnica solamente. ¿Qué les quiere transmitir Jesús dándoles estas primeras instrucciones? Que lo central es el mensaje a transmitir. Por eso, que nada ni nadie les debe detener a la hora de enseñar ese mensaje, y que si para ello es necesario que se desprendan de las cosas materiales, tienen que hacerlo. Que no se aten a nada ni a nadie, que solo vayan con lo imprescindible. ¿Cómo podemos aplicar esta instrucción en nuestra vida de cristianos? A los cristianos nos preocupa mucho que la Iglesia cuente con medios adecuados para cumplir eficazmente su tarea, recursos económicos, poder social,
nos parece lo más normal. Sin embargo, cuando Jesús envía a sus discípulos, no piensa en lo que han de llevar consigo, sino en lo que no han de llevar. Muchos quieren llevar computadoras, incluso servicios por vía satelital para estar comunicados, llevar cañones, etcétera, etcétera, etcétera. La intención original de Jesús fue clara. Jesús necesita de gente sencilla que sepa vivir con pocas cosas y que lo único que busquen es una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad de hombres y mujeres cristianos que sepan vivir con pocas cosas, creyentes, capaces de mostrar que la felicidad no está en acumular bienes. Segundo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no lo reciben ni quieren escucharlos, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Jesús está diciendo a los discípulos que para llevar a cabo su misión no tenemos que depender de si nos escuchan o no. No tenemos que depender de si nos reciben o no. Jesús nos envía a predicar, pero eso no significa que vayamos a tener éxito en esa misión, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Dios no nos llama a tener éxito, Él nos llama a ser fieles. Tristemente, muchas veces nos privamos de hacer el bien porque los demás no nos agradecen o no valoran nuestro trabajo o no recogemos lo que sembramos. Muchas veces nos detenemos de ayudar a alguien porque hemos recibido alguna ofensa de él o alguna crítica o han hablado mal de nosotros, aunque no encontremos fruto de nuestro trabajo en la gente a la que servimos, que eso no nos detenga de hacer lo que tenemos que hacer, el mandato de Cristo, ir a anunciar el reino de Dios. Al final del Evangelio, Jesús dice a sus discípulos que cuando se vayan de donde han estado, si no les han recibido, que se sacudan el polvo de los pies. Es decir, que esas decepciones, que esos fracasos, no se vayan acumulando en nuestros corazones para no hacernos resentidos. Porque a veces cuando no obtenemos el éxito que esperábamos, esas decepciones, esos fracasos nos entristecen, nos deprimen y tenemos la tentación de abandonar, de tirar la toalla, de dejar a un lado la obra de Dios. Jesús nos dice que nos sacudamos el polvo, pero que sigamos adelante, que sigamos evangelizando, que sigamos tocando puertas, porque el que quiera abrir, abrirá, el que quiera escuchar, escuchará. Lo importante es que sigamos cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestra misión, que eso es lo que nos pide Jesús, porque Él no nos llama a tener éxito, sino a ser fieles al mandato que Él nos ha designado, que es el de anunciar su mensaje. Por ello, el Evangelio de Marcos es una de esas piezas evangélicas que más han dado que hablar. Se trata del envío a la misión de los 12 discípulos que Jesús se había escogido. Es una misión en itinerancia, es decir, de un lugar a otro, ya que el reino de Dios que debe anunciar y que Jesús está haciendo presente debe tener un carácter de peregrinación. Se ha dicho que las condiciones espartanas de este envío han sido cultivadas por los discípulos itinerantes que tuvieron que ser rechazados en muchos lugares del judaísmo. Incluso se ha pensado que para entender estas condiciones se han tenido en cuenta unas condiciones que la Mishnah, libro que recoge en el siglo II después de Cristo las enseñanzas de los rabinos, establece para la peregrinación al templo cuando todavía existía. La diferencia es que Jesús propone que se lleve bastón y sandalias, a diferencia de lo que se exige para peregrinar al templo de Jerusalén. De hecho, están ausentes en el texto de Mateo capítulo 10, versículo 10, y Lucas capítulo 9, versículo 3, y capítulo 10, versículo 4. Y es que los discípulos cristianos no van a un lugar santo, sino que deben llevar un bastón para andar por todos los caminos del mundo y unas sandalias para que no se destrocen los pies. La peregrinación cristiana, pues, es al mundo entero, a donde viven los hombres en su realidad concreta, para que conozcan el mensaje
de salvación que Jesús ha traído para todos los hombres sin excepción. Los elementos más negativos probablemente se han podido añadir después en el mundo de los carismáticos itinerantes, que eran rechazados por los círculos y comunidades judías o judio-cristianas más estabilizadas. Pero el sentido genuino de las palabras de Jesús debemos valorarlo en su alcance positivo y universal. Es verdad que nos encontramos ante lo que parece un programa de crítica radical de la sociedad. Algunos han visto en estas palabras una especie de oposición entre itinerantes y sedentarios, entre carismáticos ambulantes y simpatizantes locales. No debemos cerrar los ojos a estas tensiones, pero también es verdad que el movimiento de Jesús, donde estas palabras encontraron su clímax, hasta transformarlas y adaptarlas, muestran la relación entre el reino de Dios que Jesús había predicado y las opciones apocalípticas y escatológicas que algunos grupos del cristianismo primitivo siguen teniendo valor en nuestro mundo y en nuestra cultura. Por supuesto, claro que sí. El valor que Jesús les dio, que el reino llegaba y la mejor manera para los suyos era un desapego de las cosas del mundo que no eran necesarias. El mundo de los pobres, de los desapegados, de los contraculturales, es algo que no podemos perder de vista en la lectura de este texto evangélico sobre las palabras de Jesús, para no entender el reino de Dios a la manera en que los hombres entienden el poder del dinero y de la efectividad. Algunos autores modernos en la lectura de un texto como este han recurrido a la comparación con el grupo itinerante de los cínicos en el mundo griego, pero consideramos que no se debe exagerar la comparación. Los itinerantes del reino tienen otra identidad, sin duda. El radicalismo con que están formuladas estas palabras tienen acogida de muchas formas y de muchas maneras. Algunos hablan de los desarraigados sociales y de que el evangelio solamente puede vivirse desde ahí, pero no es posible desarraigarse sin tener que abandonar casa, familia y hogar. Desde luego que sí, el evangelio es para todos y el reino es para todos, pero debemos aceptar que hay personas que esto no lo pueden entender sin un desarraigo más alternativo. Es no una cuestión de estética, sino de conciencia personal y de libre opción en la manera de vivir el ser discípulos de Jesús. Construir una comunidad sobre esta itinerancia es una de las claves de los seguidores de Jesús. Él fue un itinerante que proclamaba el reino en aldeas y pueblos. La itinerancia habla en favor de algo nuevo, de algo no estable para siempre. El reino al que Jesús dedica todas sus fuerzas exige una libertad soberana que va más allá de lo que las personas normales pueden vivir. Por eso mismo, no sería acertado decir que el movimiento del reino, como un famoso exégeta llamaba a los seguidores de Jesús, lo que me parece muy en consonancia con lo que Jesús predicó, es algo semejante al movimiento cínico. Jesús pudo conocerlo en la Galilea urbana de Séforis, la capital antes de su destrucción. Más aún, lo que se consideraron de este movimiento del reino, lo que sucede es que la historia social y antropológica muestra unas coincidencias a veces sorprendentes. Querer entender este evangelio de la radicalidad desde las claves de movimiento cínico no es pertinente. En el cristianismo primitivo hubo, sin duda, distintas corrientes y algunas ideas se apoderaron de las palabras de Jesús y las aplicaron a rajatabla. Pero el evangelismo verdadero no es interpretar a rajatabla, al pie de la letra o de forma fundamentalista, todas las expresiones. ¿Enseña nuestro texto eso de la felicidad por la libertad? Desde luego que sí. Entonces algunos dirán que eso mismo era lo que pretendían los cínicos, pero no se debe olvidar que el cristianismo verdadero no se resuelve solamente desde esta ética radical del desarraigo y el desapego. Lo más importante y decisivo es el amor, incluso a los enemigos, por muy alternativos que seamos. Jesús era un profeta e hijo de Dios, Dios mismo, con todo lo que esto significa en el mundo bíblico, y desde luego debemos ser libres de verdad,
en Jesucristo, y esto es lo que Jesús inculca a los suyos. Debemos ser libres de verdad de las cosas que nos atan a este mundo. Pero el reino no se puede construir solamente desde el desarraigo alternativo, y menos si este desarraigo llevara a burlarse de las costumbres y los convencionalismos de los otros, como hacían los cínicos. El reino se construye en la libertad personal y comunitaria, pero mucho más todavía sobre la misericordia y el amor a los otros en sus debilidades. Podríamos preguntarnos, ¿qué nos ayuda a no detenernos, a seguir siendo fieles a nuestra misión a pesar de los fracasos? ¿Qué nos ayuda a vivir el bautismo como sacerdotes, profetas y reyes en una sociedad que vive más apartada de Dios en nuestros días? Jesús nos pide que seamos ejemplo de cristianos, viviendo nuestro cristianismo sin atarnos a muchas cosas que nos despisten de nuestro camino. ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos arraigados y encadenados a la tecnología, celulares, pantallas, computadoras, tabletas, etc. Por ello, ustedes se han acercado, nos recuerda la primera lectura, a Jesús, mediador de la nueva alianza. El autor de los Hebreos, llegando al final de su escrito, termina con una reflexión llena de exhortaciones y consejos referidos al modo en que los creyentes hemos de afrontar la vida desde la fe en Jesús. Y en el pequeño texto que hoy escuchamos no hace sino una comparación por contraste entre la experiencia del pueblo en la alianza del Sinaí y la experiencia cristiana de la nueva alianza inaugurada por Jesús. En el monte Sinaí, un espectáculo aterrador, insoportable. Moisés temblaba de miedo. En el monte Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén del cielo, nos acercamos. No se nos impone a la experiencia de la fiesta definitiva del reino, a Jesús que inaugura la nueva alianza en la que el temor deja paso a la contemplación de un amor total y definitivo que se entrega hasta la muerte. Ellos salieron a predicar, lo reiteramos. Este pequeño relato del Evangelio de Marcos contiene un mensaje de gran importancia para los creyentes en Jesús de Nazaret, y para concluir esta reflexión, nos habla de algo fundamental para nuestra vida, nuestra responsabilidad en el anuncio de la buena noticia, anunciar a Cristo con la palabra, con la vida, la palabra escrita, la palabra verbal. Es cierto que el Evangelio habla de que Jesús envió a los 12, pero no es posible pensar que esa misión está reservada en exclusiva a ellos. Esta misión se extiende a todos los bautizados. Evidentemente, en los 12 está el cimiento de la iglesia. Ya en el Evangelio aparece otro envío de Jesús a 72 discípulos. Y nosotros hemos sido enviados el día de nuestro bautismo. Vayan y anuncien. Los que crean y se bauticen se salvarán. De hecho, en aquel momento Jesús no disponía de muchos efectivos disponibles para poder enviarlos. Respondiendo a su llamada, había un pequeño grupo de personas que le seguían, escuchando su palabra, contemplando sus gestos, compartiendo su vida. El contraste con la actualidad es gigantesco. Hoy somos muchos millones de personas en el mundo las que confesamos a Jesús de Nazaret, pero ¿seguimos creyendo en Él? ¿Lo predicamos con nuestra vida? Y resulta asombrosa la diferencia entre aquel puñado de personas que seguían a Jesús y que llevaron la noticia sobre Él a todas partes, hasta entregar la propia vida, y esa dinámica en la que parece que nos movemos la gran mayoría de los creyentes, en la que se diría que no nos consta, que a nosotros también nos corresponde el anuncio de Jesús y su buena noticia en el ambiente de la educación, de la política, del barrio, del deporte, de la misma iglesia, en los grupos, para evitar divisiones y para evitar que otros se incorporen para renovar nuestros grupos, nuestros apostolados. Y este es un mensaje también para los sacerdotes, que muchas veces no permiten que otros laicos se integren en sus parroquias. En cualquier caso y para todos, Jesús nos da los criterios irrenunciables que se han de dar en ese anuncio. Los envía de 2 en 2. Los discípulos salen al encuentro. No esperan a que las gentes se acerquen a ellos o al templo de piedra, y van de 2 en 2. La evangelización no es tarea que se pueda vivir de manera individualizada, sino acompañados.
Es la comunidad la llamada a anunciar. En ella se piensa, se discierne, se decide el qué y el cómo adecuados al momento presente y la situación. Las misas de barrio son importantes, pero no es todo. Hay que ir a las familias, hay que hacer catequesis y evangelización en los barrios, en las calles, en las casas. Hay que oler a oveja, como dice el Papa Francisco. Las tareas se diversifican a partir de esa búsqueda común. Pobreza de las personas, pobreza de los medios, las manifestaciones religiosas de masas espectaculares que tanto nos agradan con frecuencia, no tienen precisamente las características del anuncio al que Jesús nos invita, menos aún si suponen la utilización de grandes medios y hacen ostentación de riqueza. Nos prepara para el fracaso. Ciertamente hay anuncios que tienen poco que ver con la propuesta de Jesús y que no merecen ser admitidos, pero el anuncio más genuino de Jesús no tiene la garantía de ser aceptado, como él mismo no fue aceptado por la mayor parte de los contemporáneos que lo conocieron o recibieron noticias sobre él. Y este fracaso no debe llevarnos a la decepción y el abandono. Respetando la libertad de los destinatarios, continuamos en otros lugares ese anuncio. El anuncio conlleva mucho más que la predicación, aunque en consonancia con ella hay sobre todo obras que suponen sanación, salvación, alegría, encuentro fraterno, vida, sin obviar las dificultades de la existencia humana. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.